Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. ¡6! ¿Cómo se organiza una campaña moderna? A. El candidato. Nada puede reemplazar al candidato. Si tenemos un buen candidato, gran parte de la elección está ganada. Si en cambio es malo, es difícil ganar. Quienes dicen que fabrican candidatos mienten. Los consultores ayudamos a elaborar una estrategia y a racionalizar una campaña a partir de los méritos del postulante, dependiendo de sus capacidades. Nuestro papel puede ser decisivo para ganar las elecciones cuando la distancia es pequeña o en determinadas circunstancias en las que la coyuntura política hace que la técnica tenga más peso, pero no podemos suplantar al candidato. Cuando termina una campaña se repite un rito. Si se triunfa fue por la genialidad del líder que nos condujo a la victoria a pesar de nuestros consejos. Si se pierde, su entorno dice que estuvo mal asesorado, que la culpa es nuestra. Esto no tiene por qué apesadumbrarnos. Compartimos esa suerte con los médicos. Cuando un paciente sana es obra de algún santo o de la Virgen. Si muere, es culpa del médico al que enjuician por mala praxis. Hasta ahora no hemos sabido si alguien que haya seguido un juicio a ningún dios por sus errores profesionales. La vida es así y hay que tomarla con humor. Pero el candidato es un personaje de la realidad. No existe un modelo ideal para todos los países y todos los tiempos. En cada momento, los electores, con sus gustos y opiniones efímeras, buscan distintos tipos de líder y todo el tiempo cambian de opinión. Casi siempre están inconformes con lo que tienen, sea lo que fuere, y quieren algo distinto. En países con elecciones abiertas, tal desacuerdo se manifiesta en el permanente cambio de mandatarios. La alterabilidad es una condición de la democracia porque permite que los ciudadanos satisfagan esos humores. Cuando por excepción reeligen a un mandatario como Fujimori en Perú, Menem y Kirchner en Argentina, la búsqueda de una segunda reelección suele llevar a la catástrofe. Los autoritarismos plebiscitarios, como el de Venezuela y de algunos de sus satélites, así como las elecciones en Irán y Cuba, tienen otra lógica, llevan a reelecciones indefinidas porque funcionan con las mismas coacciones con que se perenizó Franco en España y Pinochet en Chile. En esos casos, no estamos hablando de democracias occidentales, sino de autoritarismos que usan las urnas como instrumentos para perpetuarse en el poder. Ser un buen candidato no significa ser un buen estadista. Hay líderes preparados que nunca ganarían una elección y excelentes candidatos que son pésimos mandatarios. Este hecho lleva a que en los círculos intelectuales exista una injusta tendencia a despreciar a los candidatos contemporáneos y a suponer que todo tiempo pasado fue mejor. Ni los líderes antiguos eran tan geniales como dice la historia, ni los actuales son tan mediocres como dice la prensa. Nuestros países han crecido mucho y los dirigentes contemporáneos se destacan en sociedades más grandes y complejas que las antiguas. Es más difícil abrirse espacio ahora que cuando quien leía 4 libros parecía intelectual y cualquier uniformado podía proclamarse dictador o caudillo por la gracia de Dios. Por otra parte, hay que ser conscientes de que algo deben tener estos personajes para ser considerados los más importantes de sus países. Son individuos que se han destacado entre millones de otros que también tienen capacidades, estudios, experiencia. Todo candidato es respetable y para comprender las elecciones es necesario aquilatar sus méritos. Nada más tonto que dedicarse a pelear en contra de las caricaturas que nosotros o nuestra corte hemos inventado acerca del adversario. Los consultores debemos tener cuidado cuando nuestro cliente empieza diciendo que el oponente es un tonto, inmoral, descalificado. Casi todos los que llegan a esas posiciones son más inteligentes que la media y tienen méritos. Incluso para combatirlos bien es bueno conocerlos con objetividad y respetarlos. En nuestra profesión, de tanto estudiarlos y seguir su trayectoria, muchas veces terminamos admirando a los adversarios. En la lucha asoman virtudes que antes no eran evidentes. El buen candidato contemporáneo dirige equipos de personas y no debe pretender ser un sabio universal como los líderes del pasado. Poco a poco en América Latina los dirigentes aceptan que son seres humanos.
Los más anticuados o inseguros todavía tienen miedo de que la gente sepa que tienen asesores que los ayudan a entender la economía, la política internacional, las campañas electorales. Son pocos los que usan profesionales para escribir sus discursos, como es usual en los Estados Unidos. Tienen pánico de que la gente, y específicamente sus parientes y amigos íntimos, sugieran que están manipulados y que leen lo que otros han escrito. Les gusta decir que hacen todo y que no oyen a nadie. En realidad, esa es una actitud primitiva que explicita su ignorancia. En esos días nadie medianamente culto puede pretender que conoce todas las ciencias y todas las artes. El saber humano ha evolucionado de tal manera que incluso los más sabios, para discutir con cierta profundidad sobre un tema, consultan con personas que se han especializado en otras áreas. Poco a poco los dirigentes leen más, se vuelven más seguros, entienden la posmodernidad y se percatan de que su papel de liderar equipos es más importante y complejo que improvisarse como diseñadores gráficos, encuestadores, productores de cine o escritores de discursos. Las relaciones del candidato con los consultores profesionales son complejas. Algunos buscan asesores para que los alaben y confirmen la validez de sus caprichos con argumentos aparentemente científicos. Contratan encuestas que les permitan mentirse a sí mismos y engañar un poco a los demás. En realidad esto es una tontería. Con la misma lógica deberían acudir a médicos que les oculten las enfermedades y distorsionen las radiografías para darles buenas noticias. Consiguen cortesanos, no consultores. Normalmente los buenos profesionales tienen discusiones con sus clientes. El dirigente político es quien manda, pero el consultor debe defender sus puntos de vista respaldado por su experiencia. Un experto de alto nivel que ha participado en campañas en distintos países y circunstancias acumula conocimientos que no están al alcance de un político o de un asesor que vive solo en un país y no tiene la posibilidad de adquirir una experiencia tan rica. El buen candidato organiza racionalmente la campaña, respeta los espacios de cada miembro de su equipo y no complica el trabajo armando grupos paralelos que suponen que manejan la campaña. Cuando los líderes no tienen experiencia, desconfían de los profesionales, contratan a varios consultores para oír a todos, sin escuchar a ninguno, y siguen orientándose por la intuición, se vuelven ineficientes. Lo hemos experimentado varias veces. En el colmo del ridículo, algún político decía tener 400 asesores. Era cómico imaginarlo reuniendo en un estadio a la mesa chica de su campaña, con 400 asesores y 4 personas de su confianza. Algunas campañas de líderes de primera línea han terminado en fracasos estrepitosos por manejarse de esa manera. Se debe tener un solo equipo bien escogido y trabajar con él. Si el candidato no tiene una confianza total en los profesionales, especialmente en el estratega jefe, es mejor cambiar de equipo. Más allá de todo organigrama, las campañas terminan manejadas por un pequeño grupo de personas, al que los norteamericanos llaman el gabinete de cocina, porque consta de pocos miembros que caben en un cuarto pequeño y tienen la suficiente confianza como para reunirse en la cocina de una casa. Este mini gabinete suele estar conformado por el candidato, el jefe de campaña, algún pariente o amigo cercano, el encargado del manejo de las finanzas, alguna otra persona de confianza y varios profesionales. Cuando hay madurez para trabajar en equipo, respetando puntos de vista diversos, con mentalidad abierta, las campañas funcionan bien. Si hay personas incapaces de dialogar y que imponen puntos de vista de manera violenta, las campañas se vuelven pobres. Este es un trabajo con muchas tensiones y de dedicación integral. Si al estrés usual de una campaña se suman problemas psicológicos mal procesados de algunos miembros del equipo, la tarea se vuelve desagradable e imposible. B. El manejo profesional de las campañas. Los Estados Unidos han vivido en democracia a lo largo de más de 2 siglos y ese es el país donde se celebran más elecciones libres todos los años. A diferencia de los países europeos, en Norteamérica las elecciones son directas, no pasan por los parlamentos y siempre fue muy importante la relación directa del votante con el candidato. Desde que se declararon independientes en 1776, han elegido a todos sus gobernantes y nunca estuvieron bajo el mando de caudillos u otros iluminados proclamados
dictadores, como los han existido en casi todos los demás países del mundo. En el siglo XX, los políticos norteamericanos empezaron a usar encuestas y algunos personajes se dedicaron a organizar y dirigir campañas electorales de una manera profesional. En la década de 1960, Joseph Napolitan, Matt Rees, Tony Schwartz y otros asesores que se dedicaban a estas tareas fundaron la consultoría política. El término consultor político fue acuñado por Napolitan, que pronto pasó a ser considerado por sus colegas y en el mundo político norteamericano como el mejor profesional del mundo. Personaje de inteligencia aguda y gran sentido del humor, Napolitan se convirtió en una leyenda viviente. Fue consultor de personajes tan diversos como John Fitzgerald Kennedy, Hubert Humphrey en los Estados Unidos, Ferdinand Marcos en Filipinas, Oscar Arias en Costa Rica, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Giscard d'Estaing en Francia o Gabar el Nimeiri en Sudán. Quienes tuvimos la suerte de tratar con él, aprendimos mucho gracias a su generosidad y bonomía. Se fue consolidando paulatinamente la idea de que los consultores políticos profesionales deben manejar las campañas y no personas aficionadas a la política, publicistas o filósofos. Se crearon la Asociación Norteamericana de Consultores Políticos, la Asociación Internacional de Consultores Políticos y otra serie de instituciones detrás de las cuales estuvo siempre la mano entusiasta de Napolitan. La consultoría política se convirtió en una profesión nueva, con espacio propio en los medios académicos norteamericanos, cuando por iniciativa de Christopher Arterton se fundó The Graduate School of Political Management en 1986 en el estado de Nueva York, como una escuela distinta a las de ciencia política y de administración pública. En septiembre de 1991, la GSPM pasó a formar parte de la Universidad George Washington en Washington, D.C., donde se mantiene como el centro académico pionero en la formación de consultores políticos y políticos profesionales. Actualmente casi todas las campañas políticas norteamericanas son dirigidas por consultores políticos y concretamente por estrategas políticos. Así como pasó el tiempo en el que los peluqueros se extraían las muelas, pasaron los tiempos en que la estrategia de la campaña era elaborada por políticos, publicistas o relacionadores públicos, que tomaban decisiones orientados por la intuición. Hoy las manejan consultores que utilizan investigaciones de todo tipo, con una perspectiva pragmática de su trabajo. Los consultores planifican todo y cuentan todo. Matt Rees, uno de los consultores más famosos del Partido Demócrata norteamericano, decía que lo que no se puede contar y los personajes que no tienen dirección y teléfono no existen en una campaña, y eso es real. Un seguimiento moderno de la campaña no se hace diciendo repartimos muchas hojas. Hay que saber si fueron 100.000 o 1.000.000, a quiénes llegaron y qué decían. Si queremos el apoyo de la izquierda, del peronismo, de los evangelios, de los industriales, debemos tener el teléfono de sus voceros y saber cuántos votos representan en la realidad. Los consultores usan más el sentido común que ideas geniales en un tiempo en el que sobran los iluminados y hay poca gente que se ubica sencillamente en la realidad. Sobre los consultores políticos se han creado leyendas y muchos los critican sin comprender su papel. Algunos los tildan de mercenarios que trabajan por dinero y no por convicciones. De alguna manera esto es cierto, son igual de mercenarios que todos los profesionales, sean médicos, abogados o chefs, profesionales que viven de su profesión. Cuando una persona se dedica a tiempo completo a algo, se convierte en alguien que tiene esa actividad como medio de vida y cobra por sus servicios. Hay personas que cada 4 años participan en alguna campaña y en el intermedio gerencian un restaurante, una agencia de publicidad, son periodistas, abogados o empleados públicos. Estos no son consultores políticos profesionales, aunque ayuden en la campaña o sean parientes del candidato. Por lo demás, el idealismo absoluto de quienes se entregan a tiempo completo a una campaña es relativo. Como es natural, quienes dedican su tiempo a esta actividad tienen algún tipo de interés que es absolutamente legítimo. Algunos aspiran a ser funcionarios, a acumular poder, honores o dinero, conseguir la gratitud y el buen trato del mandatario, además de que en algunos casos están convencidos de hacer algo bueno para su país o ciudad. Casi todos ayudan al candidato porque quieren alguna gratificación.
Quien diga que se dedica a la campaña para sufrir, perder tiempo o alega que en caso de triunfar no pretende ser tomado en cuenta para nada o busca que lo traten mal, debe ser excluido del equipo porque tiene alguna alteración mental. Se dice también que los consultores son personas sin principios porque no actúan por motivaciones ideológicas o partidistas. Cada consultor tiene sus propios principios. Algunos aceptan como cliente a cualquier persona que los contacta. Están en su derecho de hacerlo. Nosotros tenemos algunos límites. Nunca asesoramos a personas que han colaborado con dictaduras, quieren hacer algo en contra de la democracia, tienen dinero de procedencia dudosa o defienden tesis machistas, racistas o de persecución a minorías de cualquier tipo. En cuanto a las ideologías, hay distintas posiciones. Los consultores que trabajan en los Estados Unidos normalmente son demócratas o republicanos y pocos se cambian de un partido a otro dentro de su país. Lo curioso es que cuando salen de sus fronteras modifican las normas de juego. Importantes consultores republicanos han asesorado gobiernos que dicen ser de extrema izquierda en América Latina y varios demócratas lo han hecho con candidatos de la derecha. Hace poco un consultor norteamericano de primer nivel, estratega de uno de los presidentes del socialismo del siglo XXI, trabajó para su reelección al mismo tiempo que con candidatos del PAN en México. Dentro de los Estados Unidos jamás asesoraría a un republicano porque es demócrata. No nos queda claro que las distancias entre los partidos norteamericanos sean más dramáticas que las que separan a Felipe Calderón de Hugo Chávez, pero la lógica de un consultor puede ser esa. La mayoría de los consultores latinoamericanos internacionales no solemos definirnos ideológicamente y a menudo tenemos clientes de diversas corrientes. La profesión apareció en nuestra región cuando las ideologías se evaporaban y dejaban de ser importantes, tanto para los líderes como para las masas. En la práctica hemos conocido políticos que dicen ser de derecha o de izquierda en la campaña, que cuando llegan al gobierno hacen exactamente lo mismo. Las tesis tienen en la vida real de los políticos menos peso que en las tribunas. La práctica de un consultor internacional tiene varios problemas, como que para entender un país se necesita hacer un enorme esfuerzo. Si el consultor es responsable y toma en serio su trabajo, emplea meses y a veces años para conocer su historia, sus costumbres, comprender a los diferentes partidos y la psicología de sus dirigentes. Cuando por alguna razón termina la relación con un cliente, en muchos casos pasa a trabajar con otros líderes del país que conoce tan bien. No hacerlo es perder un capital intelectual enorme. Esto provoca polémicas entre quienes confunden la consultoría con la militancia, pero se da con frecuencia y es comprensible. Para muchos es difícil entender la distinción que hacemos muchos consultores cuando a veces llegamos a votar por un candidato distinto al que asesoramos. La profesión es una cosa y las utopías de cada uno otra. El tema de las ideologías ha dado un giro por la aparición de algunos totalitarismos de extrema cualquier cosa que se perennizan en el poder, aliados de la teocracia ultraderechista iraní, racistas que violan los derechos humanos en nombre de mitos milenarios, enemigos de la diversidad, perseguidores de la prensa libre, que organizan elecciones sin garantías para la oposición y están en contra de la división de poderes. No son gobiernos democráticos en el sentido occidental de la palabra, sino versiones light de los gobiernos nazis y de las dictaduras centroamericanas del siglo pasado. Hay consultores que trabajan con este tipo de políticos, otros que solo lo hacen con quienes son partidarios de una democracia liberal. Es también un tema de opciones. En todo caso, es mejor que los consultores no sean militantes entusiastas para tener así una visión racional y menos apasionada de los procesos. Algunos atacan a los consultores políticos por ser extranjeros. Quienes tienen mentalidad más provinciana creen que su ciudad o país son únicos en el universo y que solo pueden comprender los nativos de ese lugar. Ese mito proviene de nuestros antepasados simios, que defendían espacio físico frente a la invasión de otros individuos de su misma especie y los rechazaban. Los seres humanos somos parecidos, combatimos instintivamente a quienes no son de nuestro clan. La xenofobia es una reacción animal que surge espontáneamente en nuestra especie, aunque trata de ser superada en la cultura occidental por el avance del pensamiento liberal. Esta fue una de las grandes revoluciones de nuestra cultura, superar los mitos acerca de la superioridad aria, nipona o aymara y creer que los seres humanos somos iguales más allá del color de nuestra piel o del idioma que hablamos. Los latinoamericanos
Nos parecemos más entre nosotros que los norteamericanos entre sí, aunque ellos pertenecen a un solo país y nosotros a una nación dividida, cuyas peculiaridades regionales no se compadecen con las fronteras de los países. Chiapas se parece más a Guatemala que al DF mexicano, y las provincias collas argentinas son más semejantes a los países andinos que a Buenos Aires. En Ecuador, la costa tiene más en común con Centroamérica que con la sierra, y esta región con el México central. Los quiteños hablan, comen y tienen una cultura parecida a la chilanga, pero todas son variaciones dentro de una matriz que permite a un latinoamericano entender a cualquier país de la región. Tampoco es indispensable nacer en un país latinoamericano para trabajar en la región. Hay norteamericanos que se desempeñan muy bien en Latinoamérica. Se necesita experiencia en sistemas políticos semejantes y buena investigación que permita conocer la realidad política del país. El resto se acerca a la esfera de la magia. Anotemos que un consultor de primer nivel solo puede acumular experiencia si trabaja en varios países. Si nunca sale del suyo, tiene una visión menos rica de su profesión. Desde otro ángulo, la consultoría política es una profesión nueva y mucha gente novata quiere reemplazar la experiencia con la imaginación. Muchos charlatanes dicen ser profesionales. Hemos conocido en estos meses a unos 10 latinos que andan buscando trabajo en nuestros países y se presentan como autores del triunfo de Obama. La verdad es que si un latino hubiese sido el estratega jefe de la campaña del presidente norteamericano, se habría dado la noticia con gran despliegue y todos lo sabríamos. Para curarse de estos embustes, use Internet, ponga el nombre del consultor y el del presidente Obama y espere los resultados. Si ninguna página vincula al personaje con el presidente de los Estados Unidos, puede ser alguien que le está mintiendo. Por lo demás, el sentido común dice que si alguien jugó un papel realmente importante en la campaña de un presidente norteamericano, tendría trabajo en Washington y no necesitaría estar correteando por nuestros países en busca de clientes. Como es obvio, un presidente integra a su equipo de gobierno a quienes fueron personajes importantes de su campaña. Pero la charlatanería no tiene límites. En nuestra experiencia directa ganamos una elección presidencial en 1998 y por razones académicas reunimos a todo el equipo de asesores de la campaña en Miami. Saludó con nosotros una consultora procedente de Sudamérica que alegaba haber dirigido la campaña de nuestro cliente. Durante las presentaciones describiendo el papel que había tenido en la campaña, le preguntamos por qué nadie la había visto nunca. Bruscamente cambió de tema y escapó. En algún seminario internacional, un ciudadano de un país andino se presentó como director de campaña de Mauricio Macri para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando participaba del mismo evento uno de los consultores miembro de la mesa chica de esa campaña. Era evidente que ni siquiera conocía la ciudad y tampoco a quienes habían participado en ese trabajo. Este tipo de mentiras son frecuentes. Cuando un candidato toma contacto con un consultor que dice haber trabajado con 10 presidentes, dictado conferencias en seminarios internacionales y ser conocido en varios países, su nombre debe aparecer en varias páginas de Internet. Si esto no ocurre, pídale que lo contacte con 2 de los mandatarios o sus inmediatos colaboradores para pedirles referencias. Proceder de esta manera no es una grosería. Si lo contrata como consultor, este personaje va a ser uno de los factores decisivos para que usted pierda o gane la elección. Si se convierte en el estratega jefe de su campaña, usted no tendrá secretos con él y por ende tiene derecho a averiguar los antecedentes de un profesional que puede tener tanta incidencia en su futuro. Desconfíe cuando un consultor le dice que sabe todo para ganar la elección. Para tener el respaldo técnico necesario, un consultor necesita un equipo que integre a profesionales con experiencia bajo la dirección del estratega. Actualmente todo estratega serio trabaja con un especialista en investigaciones, que luego de coordinarlas integra el resultado de todos los estudios cuantitativos, cualitativos, demográficos, electorales, económicos para tener un diagnóstico de lo que ocurre. Una campaña sin investigaciones es como un barco sin brújula. Recientemente abandonamos 2 proyectos en los que habíamos empezado a trabajar por no contar con investigaciones sistemáticas. En un caso nos dio mucha pena, era gente excelente, nos hubiera encantado colaborar con ellos, pero en ese país las encuestas tienen un gran nivel académico y poco sentido práctico. Los encuestadores deseaban hacer estudios sofisticados que se demoraban mucho y que exploraban temas interesantes para la teoría pero poco prácticos. Descartaban hacer otras preguntas, menos trascendentes, solicitadas por los consultores que no buscamos la inmortalidad sino algo más pedestre, ganar la presidencia de un país.
Para nuestro trabajo necesitamos investigaciones realizadas con seriedad, pero ágiles, con métodos que permitan conseguir objetivos pragmáticos. En el otro caso, el candidato suponía que éramos genios en condiciones de ayudarlo solamente con nuestros consejos, pero esto no es así. Nuestro trabajo no es mágico, sino técnico. Se asienta en la investigación constante aprovechada desde la experiencia y el conocimiento. No hay genialidad que valga sin una investigación profesional, repetida muchas veces a lo largo del tiempo. Lo demás es política antigua de la época de los líderes iluminados y los asesores mágicos como Rasputín. Solo a partir de esa información el estratega puede hacer su trabajo, elaborar un plan que luego necesitará un seguimiento para que la campaña se aplique en cada detalle y se evalúe con nuevos estudios. Recién después de hecha la investigación y planteada por escrito la estrategia, un consultor que conozca las técnicas de la comunicación propias de la televisión, la radio, la publicidad, Internet, debe proponer las formas en que se va a comunicar el mensaje a los electores. Si no existe en ese país un consultor político especializado en esta área, un buen publicista puede ocupar su lugar. En pocas campañas en las que trabajamos, el publicista formó parte del gabinete de cocina. Cuando eso es posible, la idea es buena. En la campaña argentina de 2009 tuvimos la colaboración de un excelente publicista que ocupó esa posición. El resultado fue formidable. Todo depende de las circunstancias de las personas y sobre todo del candidato y sus niveles de confianza con los distintos miembros del equipo. En definitiva, estas técnicas introducen un elemento de racionalidad en la campaña que evita el dispendio de recursos y la hace eficiente. Los buenos consultores ayudan en la empresa, no porque son geniales, ni porque intuyen nada, ni porque tienen creatividad, sino porque son personas con experiencia que estudian, analizan, planifican y ponen una dosis del pragmatismo y racionalidad en la campaña. Como en otras profesiones, lo más importante es que realmente hayan trabajado muchas veces en distintos escenarios, porque eso les proporciona la experiencia necesaria para afrontar mejor los problemas viejos y nuevos que pueden aparecer en todo proceso electoral. C. La estrategia. En los últimos años, en la mayoría de las campañas electorales latinoamericanas, no se han usado herramientas técnicas, sino que se ha trabajado dependiendo de las intuiciones y de los entusiasmos del candidato y de su entorno. Actualmente, varios de nuestros países están dando el paso que dio Estados Unidos hace 50 años, cuando también allí los políticos contrataban publicistas para manejar sus campañas y terminaban transformados en un pintoresco híbrido de viejo estadista y caja de cereal. En general, los políticos de la región se hallan atrasados respecto de los líderes de otros países y de sectores de su propia sociedad, como el empresarial, mucho más ágiles para captar la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Pocos políticos entienden cómo se hace una campaña moderna, mientras que a ningún gerente de banco se le ocurriría cerrar su departamento de cómputo o la división de marketing y manejar su negocio con sus intuiciones y la de sus amigos. Los grandes financistas del siglo pasado se manejaban así y no les iba mal, pero ahora hay economistas y profesionales que colaboran para que el gerente tome mejores decisiones. Eso no lo hace menos capaces, sino más eficientes. La mayoría de los líderes se rodea de partidarios con buena voluntad que aspiran al triunfo, pero no tienen la experiencia y los conocimientos profesionales necesarios para diseñar una estrategia de campaña. Cuando en cursos que dictamos por todo el continente preguntamos a los asistentes cuál fue la estrategia de su última campaña, algunos dicen que incrementaron el trabajo puerta a puerta, que visitaron los barrios más pobres, usaron la televisión, contrataron un buen publicista, prepararon magistralmente el debate, hicieron una campaña viral en Internet, tuvieron un buen lema o compusieron una canción pegadiza. Todas son tácticas interesantes para producir resultados que se potencian cuando se enmarcan dentro de una estrategia correcta. No son la estrategia, pero pueden ser medidas tácticas que llevan a la práctica aspectos de la estrategia. La estrategia es un plan general que orienta todo lo que se hace y se deja de hacer, todo lo que se comunica o se deja de comunicar en una campaña. Los que explican el resultado de la elección por un elemento aislado no toman en cuenta que nada escapa al desenlace de las elecciones. La estrategia integra todas las acciones dentro de un conjunto coherente.
hace que los elementos se refuercen unos a otros, calcula las consecuencias de cada acción en el conjunto de los electores, en los targets específicos, en los votantes de los otros candidatos y en otros actores que influyen en el resultado final. Si el diseño estratégico está bien hecho, el estilo del discurso, el mensaje, la ropa, la publicidad, el comportamiento del candidato y su entorno responderán a un diseño y ayudarán a ganar las elecciones. La estrategia analiza el corto, mediano y largo plazo, calcula las consecuencias de nuestras acciones, tanto en lo que ocurrirá mañana como en el día de la elección y también en el largo plazo. Después de los comicios, la inmensa mayoría de los políticos son tácticos, quieren saber qué hacer en este momento frente a un ataque y tienen poco interés en analizar las consecuencias de su acción en el mediano y largo plazo. El estratega profesional está obligado a pensar de otra manera. Si la estrategia no está escrita, no existe. El consultor o el candidato que manifiesta poseer su estrategia en la cabeza no tiene estrategia. Esta debe traducirse en un documento que desarrolla al menos algunos temas básicos que describimos a continuación. En cada país y en cada caso otros elementos se añaden a esta lista indispensable. El primer capítulo analiza las metas que se persiguen con esta campaña en el corto, mediano y largo plazo, las cuales se traducen en propósitos más o menos inmediatos que conducen al objetivo final. El candidato las determina en diálogo con su equipo técnico y con quienes considere necesario. Este es el punto de partida de la elaboración de una buena estrategia política. Normalmente la meta es ganar la presidencia de un país o incrementar la popularidad de un mandatario, pero esto no siempre es así. A veces hemos trabajado en campañas que pretendían lavar la imagen de un candidato con demasiada carga negativa o subir su nivel de conocimiento. La idea era aprovechar la exposición de esa campaña para desvanecer elementos negativos de la imagen de nuestro candidato y participar en una futura elección con otros fines. Si nuestro candidato quiere ser presidente dentro de 4 años, puede ser candidato a diputado y usar eso para posicionarse. En este caso, el diseño de la campaña es distinto al de la campaña tradicional. Las consecuencias que interesan son las del mediano plazo. Ni siquiera importa ganar la diputación. Lo central es manejar una imagen hacia el futuro. En 2010, Marina Silva, candidata a la presidencia del Brasil por el Partido Verde, no tenía como meta ganar la presidencia del país, sino difundir ideas, poner en el tapete de la discusión el tema del desarrollo sustentable, producir un cambio en la sociedad en el mediano plazo. Si tal era su fin, la campaña no podía privilegiar la búsqueda de votos sobre la difusión de tesis. Es mejor que estas metas se ordenen en el tiempo, se traduzcan en números y fechas y, sobre todo, se puedan cuantificar y medir con parámetros claros. Matt Rees decía que no existe lo que no se puede contar, que no tiene fechas, dirección y teléfono. Todo debe ser susceptible de ser medido y es necesario que la estrategia establezca las normas de la medición. Si el 60% de las personas ven mal al candidato, debemos saber que en cuánto tiempo esas cifras van a mejorar y cómo sabremos que esto ocurre. Cuando se trata de mejorar la imagen de un político o de una empresa, las encuestas no registran automáticamente los cambios. Los estudios cualitativos detectan primero que los argumentos esgrimidos en contra del candidato se vuelven blandos y después cambian los porcentajes. Cuando el presidente Kirchner perdió las elecciones de 2009, llegó a porcentajes negativos muy graves. Quienes no tienen mucha experiencia leyeron esas cifras como un anuncio de que estaba liquidado en la política argentina. Nosotros disentimos con esto desde la noche de su derrota. La experiencia dice que cuando un político pierde crecen sus negativos y cuando gana sube su imagen positiva. La derrota, cuando es imprevista, produce efectos más radicales. Nadie creía que de Narváez podía triunfar y por eso el efecto de los resultados de la elección sobre la imagen de Kirchner fue dramático. Sin embargo, en poco tiempo los estudios cuantitativos detectaron que los argumentos en su contra fueron perdiendo intensidad y que las cosas podían cambiar. El vaticinio de que Kirchner no podía ganar las elecciones de 2011 porque tenía negativos demasiado altos era un mito equivocado. Los consultores profesionales deben analizar lo que ocurrirá en el futuro, no con la lectura inocente de las encuestas propia de aficionados, sino usando distintas herramientas que permitan leer lo que se encuentra más allá de los números. El segundo capítulo de la estrategia analiza la imagen de nuestro candidato, nuestro partido y los miembros visibles de su entorno. Sabemos que en el manejo de las elecciones y de la imagen de los gobiernos, lo único real es aquello que está en la mente de los electores. Por eso nos vemos obligados a usar las herramientas técnicas a fin de conocer objetivamente lo que opinan sobre nosotros.
En su versión más elemental, la imagen se cuantifica comparando los porcentajes de opiniones positivas y negativas que obtiene el candidato en la encuesta. Cuando se trabaja de manera profesional, se usan otras preguntas y herramientas que permiten hacer análisis más sofisticados. Si sus consultores tienen más experiencia y preparación que los de su adversario, usted corre con ventaja y en la carrera que ha emprendido. A veces, este estudio conduce a conclusiones incómodas. Hace años los estudios detectaron que el entorno familiar del candidato y en particular uno de sus hermanos, muy activo en la campaña, tenían una imagen desastrosa. Pedimos que saliera oficialmente de la campaña sin exhibirse públicamente con el candidato hasta el fin de las elecciones. Nuestro papel no es el de decidir nada, pero a veces debemos hacer una sugerencia fuerte porque el candidato se niega a ver un problema que le incomoda. Nosotros hacemos nuestra sugerencia. Es él quien decide pagar o no los costos de pasear con su hermano incómodo. En un tercer capítulo del texto se hace ese mismo estudio de imagen aplicado a los posibles adversarios, tanto de las elecciones primarias del partido, si es que existen, como de la elección nacional. Si en su país la ley establece la existencia de 2 vueltas electorales, cuando el primer candidato no tiene cierto porcentaje, hay que estudiar detenidamente a todos los actores que decidirán la segunda vuelta, desde que se inicia la elección. Se estudia con el mismo método a otros personajes que pueden influir positiva o negativamente en los votantes, como líderes religiosos de la sociedad civil, deportistas, estrellas de la televisión, por ejemplo. En esta sociedad liviana pocas veces figuran en esta lista los pensadores, filósofos e intelectuales importantes de un país. En cuarto lugar, el estudio de la imagen de los actores políticos se complementa con el estudio de la realidad de nuestro candidato y de sus opositores, para marcar cuáles son sus debilidades y fortalezas objetivas. Una investigación de fondo debe hacerse siempre sobre la situación objetiva de los candidatos como parte de lo que llamamos en la jerga de nuestra profesión, la investigación del adversario. Cada consultor tiene sus preguntas y métodos para conseguir la información que usa para su trabajo. Nosotros investigamos todo lo posible, pero somos reacios a utilizar aquello que no tenga que ver con la vida pública de los adversarios. Además de esa información, tratamos de conocer bien la psicología de la variedad de actores políticos, los propios y los ajenos. Especialmente para el tema central de este libro, el ataque en las campañas electorales, la psicología de los actores es determinante. Hay a veces otros elementos que pueden ser determinantes. El hecho de que Marina Silva y Dilma Rousseff sean mujeres y Serra, hombre, pudo ser un elemento importante a usar en las campañas presidenciales de Brasil en 2010, un país en el que nunca una mujer ha llegado a primera mandataria. Francisco de Narváez tuvo un enorme tatuaje en el cuello absolutamente inocultable. Ese hecho físico pone límites y abre posibilidades a la campaña. Si intentaba presentarse como un gran orador y estadista clásico, hubiera hecho el ridículo. Perón, Aya de la Torre o Velasco Ibarra nunca tendrían un tatuaje como ese. Podía mostrarse, en cambio, como un líder de los nuevos tiempos, más allá de las viejas definiciones políticas, de los discursos aburridos, capaz de movilizar a los electores con su actuación en un reality show. El quinto capítulo tiene que ver con la evolución de los hechos. Se escribe una y otra vez mientras dura la campaña y se analiza la coyuntura de cada momento, investigando cómo se presenta la evaluación de los gobiernos nacionales o locales que tienen que ver con esta candidatura, cómo son vistos sus líderes, cómo perciben la política los electores, qué tanto les interesa, quién creen que va a ganar las elecciones, por quién nunca votarían y otra serie de informaciones que nos permiten tomar el pulso político de la población. Analizamos también cuáles pueden ser los escenarios políticos futuros en los que se puede desenvolver nuestra campaña. Aclaremos que al hablar de mientras dura la campaña no nos referimos a plazos legales. Joseph Napolitán, el mayor consultor de la historia, dice que nunca aceptó un contrato si no contaba con al menos un año para trabajar. Lo ideal es empezar con unos 2 años de anticipación. La política moderna es hija del estudio y la dedicación, no de la improvisación de los iluminados. El sexto apartado es el más delicado porque define, dadas las metas perseguidas, los actores en el escenario y la coyuntura determinada, cuál es el terreno donde aspiramos a pelear, eligiendo los temas y circunstancias en los que tenemos ventaja sobre los otros candidatos. Se combate en el campo que nos es favorable y se evitan los ámbitos con adversarios más poderosos. La delimitación de este campo es el elemento más importante de una estrategia sofisticada,
cuya precisión depende de la experiencia y calidad profesional de los técnicos que efectúan este trabajo. Básicamente, el terreno se define a partir de ejes a los que se trata de llevar la discusión de la campaña. En la campaña presidencial brasilera de 2010, el eje continuismo de Lula o cambio era favorable para Dilma Rousseff y malo para los candidatos de la oposición. Un candidato que podía exhibir el apoyo de un presidente con más de un 80% de adhesión debía llevar la discusión a ese eje. Si los electores tenían que escoger entre seguir con el mismo esquema o cambiar el rumbo del gobierno, iban a votar por Dilma. Si el eje era la salud, el triunfador iba a ser José Serra. Su imagen de un excelente médico que introdujo los medicamentos genéricos y armó un plan de lucha modelo a nivel mundial en contra del SIDA. Ponemos este ejemplo porque en la realidad Serra es economista, nunca estudió medicina, pero fue un buen ministro en esa área. Lo que importa es la imagen que tiene que ver con la realidad, pero no siempre se ajusta con exactitud a ella. Si el eje de la campaña era la ecología y el desarrollo sustentable, el votante podía elegir a Marina Silva. Ella ha sido una luchadora vinculada a la preservación de la Amazonia, y a su compañero de fórmula, Guilherme Leal, un empresario que siempre luchó por las mismas tesis. Si el votante quería un Brasil que respete a la naturaleza, iba a apoyarlos. Delimitar el terreno es una tarea muy compleja. Los ejes se escogen no solo a partir de la fortaleza del candidato, sino también de los sueños y desvelos de los votantes y de otros elementos que no es el caso desarrollar en detalle. En un séptimo capítulo identificamos cuáles son los grupos de votantes a los que podemos llegar con nuestro mensaje, construyendo los llamados targets de la campaña. Una campaña que se dirige a todos los habitantes del país es una campaña que dilapida sus propios fondos. Es crucial saber quiénes son los votantes que pueden adherir más fácilmente a nuestro candidato. Usamos modelos lógicos de dureza de voto para construir con la mayor precisión estos targets necesarios para elaborar la estrategia. Con un software que revisa la coherencia de cada boleta, clasificamos a los encuestados en varias categorías: duros, blandos, posibles, difíciles e imposibles, y cruzamos esos modelos con las variables sociodemográficas. Puesto en términos sencillos, ubicamos si nuestros votantes y quienes nos rechazan son jóvenes, viejos, muy educados, poco educados, pobres, mujeres, dónde se encuentran geográficamente, y así orientamos la campaña. Empleamos el dinero y el tiempo del candidato para llegar a grupos específicos en los cuales podemos conseguir más votos con nuestro trabajo. Esto supone mucha investigación, tiempo y un trabajo enorme que culmina en la redacción de la estrategia. Este documento no se escribe en una semana. Las campañas mal diseñadas malgastan sus recursos porque suelen dirigirse a los votantes duros del propio candidato. Los spots, la propaganda, toda la comunicación se relaciona con lo que opinan los miembros del entorno del candidato y van al aire las piezas que les gustan a ellos. Esto es un disparate. Una campaña ganadora es la que mira los problemas desde los ojos de otras personas. Los votantes comunes que no han decidido votar por nuestro candidato pero pueden hacerlo. La investigación posibilita saber quiénes son, cómo ven el mundo y cómo debe ser nuestra campaña. Nosotros trabajamos solo con los votantes blandos y los posibles, aquellos que nos votan pero pueden irse y aquellos que no nos votan pero pueden hacerlo fácilmente. Los modelos permiten analizar los targets averiguando en qué grupo de la población, edad, sexo, nivel de instrucción y otros, tenemos más votos blandos y posibles. El cruce de modelos admite también hacer algo esencial, saber quién nos puede quitar votos y a quién podemos quitárselos. Necesitamos ubicar a dónde puede irse nuestros blandos, que siempre son posibles para otros candidatos, y de dónde pueden venir nuevos votos, porque nuestros votantes posibles son generalmente partidarios blandos de otros postulantes. Hecho todo esto, en un octavo capítulo averiguamos cuál es el mensaje que puede hacer que esos electores ya identificados voten por nosotros el día de la elección. Es absurdo escoger un mensaje o un lema de campaña si no se ha hecho todo el trabajo previo y no se sabe a qué electores se dirige la campaña y qué opinan sobre todos los temas mencionados. Aunque parezca raro, la mayor parte de la campaña empieza por el mensaje, o peor aún, por la comunicación superficial del mensaje, la publicidad, la música de la campaña, las consignas. Cuando un candidato nos pregunta si nos parece bien el lema de su campaña, debemos preguntarle cuáles son sus targets, qué imagen tienen sus adversarios, en qué terreno quiere pelear, y casi nunca tiene respuestas. El candidato ha empezado a construir el edificio por la terraza, ha decidido hablar sin saber a quiénes ni de qué.
Conociendo el mensaje que pretendemos comunicar, llega el momento de proponer el uso de los medios más adecuados para llegar a esos targets: televisión, radio, periódico, volantes, campaña directa, medios alternativos. Mencionando ejemplos extremos, si los electores a los que quiere llegar no usan Internet, es inútil utilizar Facebook y Twitter para su campaña. Si son jóvenes, cibernautas, tiene sentido armar blogs y usar herramientas de ese estilo, pero se puede discutir cuáles son los medios adecuados solo cuando se han identificado sus targets y el mensaje que les mueve. Es el orden lógico del plan de acción. Finalmente, la estrategia propone un calendario que distribuye el tiempo y las tareas que se deben hacer desde el inicio de la campaña hasta el día de la elección. Las campañas electorales tienen distintas fases y en cada una de ellas se deben atender distintos problemas. Preocuparse por la simulación electoral cuando falta más de un año para ir a las urnas es un disparate. Ese momento es para trabajar en otras cosas. Presentar la biografía del candidato cuando faltan pocas semanas para que termine la campaña también es equivocado. En esa etapa hay que pedir el voto. Por lo común, los candidatos no experimentan un crecimiento ni una caída constantes. Los gráficos del movimiento de las encuestas dibujan una especie de olas en las cuales el candidato tiene más aceptación. Un calendario bien elaborado debe permitirnos llegar al día de la elección en la cima de una de ellas. En cada campaña se desarrollan también otros capítulos relacionados con temas que interesan a esa campaña concreta, según las metas propuestas, las peculiaridades del país, asuntos de coyuntura y otros que influyan en el resultado de los comicios. En nuestro caso, cuando termina una elección normal, llevamos escritas alrededor de 600 páginas sobre estos temas, material que sirve al candidato y a los consultores para analizar lo que pasó en la campaña y acumular experiencia para acometer nuevos desafíos. La estrategia surge del desarrollo y la interacción de los capítulos mencionados. No es solo la suma de todos ellos. Son las puertas, las ventanas, las gradas de una casa. La estrategia es el diseño arquitectónico que da sentido al conjunto, un plan general que ayuda al candidato a tomar decisiones para conducir la campaña, decidir cuándo y cómo atacar, cuándo y cómo defenderse, para que todo lo que haga funcionando en armonía lo conduzca a ganar las elecciones.